Capítulo 11, página 296. Humillarnos y a adorarle, contentándonos con esos destellos de luz que nos guían por el camino de la vida de tan diversos modos, hasta llegar a la meta que debemos alcanzar. Al sonar la sexta trompeta que anuncia el azote de una guerra cruel y desastrosa, que mata a la tercera parte de la humanidad, hemos visto en el capítulo anterior una visión que interrumpe la narración, la visión del ángel fuerte que lleva el librito y, dándoselo a Juan para que lo devore, le anuncia que debe profetizar de nuevo a muchas naciones, pueblos y reyes. A esta visión sigue otra, que también interrumpe la narración, la visión de este capítulo, en la que se ordena a San Juan que mida el templo y el altar. Y se habla de dos testigos que realizarán 3 grandes prodigios, serán asesinados, resucitarán y ascenderán al cielo. Después de estas 2 escenas, suena la séptima trompeta y el misterio de Dios comienza a cumplirse en la Iglesia. ¿Qué significan estos 2 interludios entre el anuncio de la sexta trompeta y el anuncio de la séptima trompeta? Significan que en la sexta época de la vida de la Iglesia, época en la que casi con seguridad estamos viviendo, habrá 2 períodos distintos, uno de predicación y conversión y otro de persecución durísima para la Iglesia, en el que se medirán el templo, el altar y los que adoran a Dios, y no se medirá el atrio fuera del templo, es decir, un período en el que se hará una clara distinción entre cristianos y gentiles, entre los fieles y los que se asocian con los gentiles. Un período también en el que el número de verdaderos cristianos se reducirá al principio a proporciones tan pequeñas que podrán contarse, mientras que el número de apóstatas y de los cristianos paganizantes será inconmensurable. El período de la predicación, que será el de preparar al reino de Dios y al triunfo de la Iglesia en la tierra, culminará en un libro abierto y no sellado, porque en él se comenzarán a descifrar los misterios del reino de Dios, tanto para una mayor precisión y claridad en la enseñanza de la Iglesia, como para una explicación más clara de los misterios ocultos de la Escritura, que es, en su totalidad admirable, el libro de los misterios de Dios. Libro grande para los pequeños hombres de la tierra, pero pequeñísimo en las manos del ángel, ante cuyo luminoso intelecto los misterios del reino de Dios están grandiosamente iluminados y claros en el inmenso libro abierto de la gloria divina. Capítulo 11, página 297. Libro dulce para la boca y amargo para el vientre, porque al saborearlo encierra 1000 secretos de dulces sorpresas y verdades, pero al aplicarlo a la vida, alimentando el alma, produce necesariamente una lucha entre el espíritu y la carne, entre el hombre espiritual y el hombre que del vientre y de la vida material hace su ídolo. Este libro, pequeño, incluso ante el mundo que sólo aprecia su interminable serie de volúmenes más o menos asfixiantes, hecho dulce alimento para el alma y código de vida espiritual que contrasta con la vida animal, será la base principal de la predicación de la verdad a las naciones, a los pueblos y a los reyes, y producirá una renovación tal en la vida cristiana que ahora podrá medirse y determinarse el número de los verdaderos adoradores de Dios. Este será el comienzo del reino del Señor en la tierra antes de la manifestación del Anticristo, y culminará con la gran predicación de 2 testigos que se opondrán con toda la fuerza de las proclamaciones que harán a la terrible marea de apostasía del tiempo en que vivirán. Estos 2 períodos históricos de la vida de la Iglesia estarán entrelazados entre sí e incluso pueden existir simultáneamente como una corriente del bien frente a una corriente del mal. Puede haber, en otras palabras, una gran luz de verdad en la Iglesia y una renovación de la vida cristiana, y al mismo tiempo, al menos al principio, un gran estallido de maldad en el mundo y un más grave alejamiento de Dios en aquellos que siguen abiertamente el mal y se separan de la Iglesia. Pues no sin razón dijo Jesucristo que el reino de Dios estaba dentro de nosotros. Ahora también.
Nota 1. Veremos más adelante quiénes son estos dos testigos, y veremos cómo ellos que propugnarán el reino de Dios en la tierra después de una grande guerra, serán la figura de los dos testigos que en el fin del mundo lucharán contra el anticristo, y preparará a los hombres para el juicio final y al reino triunfante de Dios en la eternidad. Habrá, como veremos, dos triunfos de la Iglesia, uno en la tierra después de la grande guerra, otro en el momento del anticristo con la destrucción del mundo, el juicio universal y el reino eterno de Dios en la Iglesia triunfante. En la edición de la Biblia aprobada por la Comisión Episcopal Italiana se menciona a San Pedro y a San Pablo. Capítulo 10, página 304. Estos son los dos ungidos que están ante el dominador de la tierra. Así los dos olivos representaban a un jefe civil y a un jefe religioso, a un rey y a un sumo sacerdote, que llevarían a cabo la restauración de Israel. Esta restauración era como la que debería de haber acaecido en la redención y luego en los últimos tiempos, y también estas dos restauraciones Dios se habría servido de dos olivos, o sea, de dos ungidos. En la redención, el ungido por excelencia, el sumo y eterno sacerdote fue Jesucristo, por quien nos llegó la gracia del Espíritu Santo en los 7 sacramentos y los 7 dones del sacramento de la confirmación. Fue sacerdote y rey a la vez, pero se sirvió del poder civil de Constantino el Grande, que dio libertad a la Iglesia para instaurar el reino de su amor en el mundo. En la restauración de los últimos tiempos, que como las otras dos, no tendrá lugar por el ejército ni por la fuerza, sino en virtud del Espíritu Santo, está muy claro que los dos olivos, los dos testigos de San Juan, son un jefe religioso y un jefe civil, un papa y un rey. Luego, en la época del anticristo, cuando triunfe el reino del mal, cuando el único rey sea el mismo anticristo y la dignidad del papa y la de cualquier otro rey legítimo sean totalmente envilecidas, los dos olivos serán Enoc y Elías, que con prodigios y el gran poder de Dios reafirmarán contra el miserable anticristo los derechos del papa y de los reyes que él ha destronado y conculcado. Esta explicación, que fluye lógicamente del texto sagrado, de las visiones de Zacarías y de la clara alusión a ellas por parte de San Juan, no puede verse dificultada por el hecho de que en la visión de Zacarías solo se habla de un candelabro, y en la de San Juan los dos testigos son llamados los dos testigos. En la visión de San Juan los dos testigos son llamados dos olivos y dos candeleros, porque el único candelero del templo significaba el poder civil y religioso, que en Israel estaba contenido en el sumo sacerdote, pero que en el desarrollo de la vida de la Iglesia debía ser distinto. Los dos testigos, por tanto, eran los dos olivos, porque eran los dos ungidos del Señor, uno como papa y el otro como rey, y eran dos candeleros, porque ambos juntos expresaban los dos poderes, religioso y civil, vivificados por los dones del Espíritu Santo, significados por el único candelero, con 7 brazos y 7 lámparas, y con dos olivos distintos, a la derecha y a la izquierda, porque los dos poderes unidos en una cabeza entre los judíos tenían tareas definidas y distintas. En los últimos tiempos, cuando el malvado anticristo presuma de ser el único candelero, es más, el único Dios en lugar del Dios vivo, Enoc y Elías vendrán al mundo, o más bien reaparecerán, pues aún no han muerto. Enoc desciende de Adán por Yared, que lo engendró y era un jefe del pueblo. Vivió 365 años, caminó con Dios, viviendo santamente, y desapareció porque el Señor se lo llevó. Elías, defensor del honor de Dios contra los idólatras y tiranos, representaba plenamente la autoridad sacerdotal y fue arrebatado al cielo en un torbellino. Ambos vendrán de repente cuando la persecución del anticristo contra la Iglesia sea más feroz. Vendrán como vindicadores del poder real y de la autoridad del Papa, y serán también dos candeleros de la fe y dos olivos del Espíritu Santo.
Jesucristo o un ángel le hablan a San Juan de los dos testigos de la gloria de Dios que restaurarán el mundo y la iglesia contra los pérfidos que destruirán el uno y degradarán la otra. Hablan de un gran rey y de un papa que, de acuerdo, después de la terrible guerra, darán la paz a la tierra con el pleno triunfo de la iglesia. Y hablan de Enoc y Elías, que aparecerán de nuevo en el mundo en tiempos del anticristo, para luchar contra él y reavivar la fe de los cristianos, muy sacudida por la persecución. En la determinación de los dos testigos se detienen particularmente, como se desprende del texto, en los rasgos más llamativos de Enoc y Elías, porque son las dos figuras más impresionantes, y dicen de ellos en sentido estricto y literal lo que tal vez pueda decirse en sentido místico y espiritual de los dos testigos que restaurarán el mundo y la iglesia después de los grandes azotes sufridos por toda la humanidad. Decimos tal vez porque es muy posible que estos dos testigos realicen grandes milagros. Enoc y Elías se encontrarán así en el fin del mundo, no solo frente al más malvado de los hombres, el anticristo, sino también frente a los... Nota 1. Por anticipación, el texto sagrado alude aquí al tiempo del anticristo, del que hablará más adelante. Esto confirma que la triste figura del anticristo se sitúa aquí antes de las de aquellos malvados que habrían sido su modelo. El libro está disponible en Amazon. Enlace en la descripción. Maranatá, ven Señor Jesús. Amén, aleluya.